Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Libros que Leo, una instancia justamente para conversar sobre aquellas cosas que leemos, pero que finalmente a veces no tomamos, sobre todo el conocimiento de quienes están detrás de estas hermosas palabras. Hoy nos acompaña una autora muy especial para conversar de un libro muy sorprendente, que es una invitación al autoconocimiento, a la reflexión y estar pendientes de aquello que a veces no tomamos mucho el peso y justamente es nuestro cerebro. Es por esto que nos acompaña Cintia Hurtado para conversar sobre este hermoso libro y que en lo particular a mí me llamó muchísimo la atención. Se llama Cerebro para Millennials. Yo en mi caso soy generación Z. Sin embargo, esto no me dejó exenta de estar pendiente, porque muchas veces, claro, hablamos del autoconocimiento, de la reflexión, pero nunca del cerebro y de la neurociencia. Entonces, primero que todo, darte la bienvenida y preguntarte de plano, ¿por qué escribir finalmente de neurociencia? Hola Florencia, bueno, en primer lugar muchas gracias por la invitación, es un gusto estar contigo hoy, sobre todo hablando de una temática que a mí me apasiona y me parece que es muy importante conversarla, que es la salud cerebral. Y sabes que este libro comenzó primero como un cariño a mí misma, que soy millennial, y que somos una generación que al contrario de las generaciones posteriores sí recibió educación emocional. Claro. Nosotros no hemos recibido ese tipo de información y también en respuesta a muchas personas, muchos clientes, muchas organizaciones con quienes he trabajado y me han dicho, lamentablemente el tema de las neurociencias queda mucho en la academia. ¿Dónde puedo encontrar información que sea fácil de leer? Que si yo soy un médico o si soy un docente o si soy una ama de casa, puedo entenderlo. Y la verdad es que no tenía respuesta. Le decía, no conozco ningún libro que pueda ser tan simple de leer. Así que en base a esas necesidades, dije, no, vamos a animarnos y de la mano entonces de Penguin Random House pudimos sacar este libro que es el Manual del Cerebro para Millennials. Excelente, mira, en mi caso yo soy humanista, yo creo que muchos de quienes me escuchan también pueden tener esta tendencia. Y claro, leer de neurociencia es completamente distinto y te abre un mundo gigante y tú vas abordando diferentes temáticas que ahí invitamos a que obviamente las puedas leer y profundizar. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es cuando hablamos del estrés. Sí. Porque el estrés finalmente es un tópico que hoy trasciende generaciones. Por ejemplo, generaciones millennial, centennial, generación Z. Y finalmente afecta mucho a lo físico, pero a veces como que nos olvidamos un poquito de que también afecta al cerebro. Sí. Y dentro de toda esta temática está como el multitasking, que yo creo que está presente en el trabajo, en los colegios. Sí. Entonces finalmente preguntarte cómo afecta este multitasking a la salud física, emocional y cuánto impacta también en el cerebro. Mira, el multitasking es un producto que nos han vendido, muy bien vendido, y que en realidad lo que muestran los estudios es que nos hace muchísimo daño. Porque va en contra de la naturaleza del cerebro. El cerebro no puede concentrarse en varias cosas a la vez. Lo que hace es cambiar de foco de forma muy rápida. Cuando nosotros pensamos de la atención, nosotros tenemos que pensar en una torta, ¿no? Que es el 100%, claro. ¿Vale? Y yo voy dividiendo ese 100%, esa torta, la voy dividiendo en pedazos a partir de las actividades que yo tengo que hacer. Pero no es que yo tengo 100% en la cocina, en la olla donde estoy cocinando el arroz, 100% con mi hijo que está gateando y que no quiero que meta los dedos en el enchufe, 100% en el WhatsApp. O sea, algo se me va a quemar, alguien se va a caer, porque mi cerebro, al final de cuentas, no está diseñado para hacer eso. Y lamentablemente, y seguramente te habrá pasado, cuando nos metemos en las bolsas de trabajo, una de las cosas que las empresas buscan... está como un requisito casi. Claro, sí. que trabajes bajo presión. Exacto. Y que seas capaz de hacer varias cosas a la vez. Y eso al final no nos damos cuenta que termina generando una licencia médica, ¿no? Entonces creo que es uno de los grandes estresantes en esta vida moderna. Y que al poder entender cómo funciona nuestro cerebro y qué necesita, empezamos a decir, no, yo esto no lo voy a hacer, con esto no voy a negociar. Estar más consciente, yo creo que hace falta, ¿o no? Sí, totalmente, porque creo que se habla mucho de salud mental y está buenísimo, pero nos olvidamos que la base de la salud mental es la base cerebral, es la salud cerebral. Ojo, y me gustaría hacer un hincapié porque tú en el libro, de hecho, lo dices textual, como, ojo,
está la salud mental y está la salud cerebral. Sí. Y eso a mí me hizo mucho, mucho ruido porque no se habla. Entonces, si tocamos también ese punto, yo creo que es muy interesante ver la diferenciación. Sí, claro. Cuando nosotros hablamos de salud mental, hablamos de el resultado de la salud, de las estructuras que tienen que ver con mi salud mental, que al final es mi sistema nervioso, que está compuesto por varias estructuras, entre ellas mi cerebro. Claro. Es como, pensemos en un auto, ¿sí? La salud mental sería en preocuparme que mi auto llegue a 200 kilómetros por hora. La salud cerebral sería el yo preocuparme que primero mi motor esté bien, darle el aceite que necesita para que en algún momento el auto llegue a los 200 kilómetros por hora. Pero si yo solo me enfoco en los 200 kilómetros por hora, los 200 kilómetros por hora y no conozco la mecánica interna, por ahí le puedo hacer daño y puedo tener expectativas que no son las más realistas. No, comprendo. Y de hecho, no solamente un daño que, claro, puede empezar en lo físico, pero que trasciende a lo cerebral, sí, o a otro cerebro que también menciona en el libro, que ahí llamamos justamente a leerlo para entender eso de doble cerebro que uno tiene, que viene siendo también este intestino que finalmente toma todo esto y se traduce en consecuencias. Pero otro de los tópicos que tú tocas es la importancia del diálogo interno. Sí. Mira, yo creo que como muchos que nos pueden estar escuchando, yo he leído cantidad enorme de libros de autoayuda, bastantes. Y finalmente, claro, te dicen mucho esto, la importancia del diálogo, de conversar, de entender. Pero a veces cuando no te lo dicen desde la ciencia o sí, con algo basado, uno no lo cree, como que no le toma el peso a lo que las palabras tienen finalmente en lo cotidiano. Entonces, ¿cuánto, por ejemplo, interfiere el diálogo interno en mi destino? Yo creo que eso es muy importante. Muchísimo, muchísimo. El cerebro tiene 3 etapas de impacto, a mí me gusta llamarlo. Una cosa es lo que yo pienso y me repito en silencio, ¿sí? Claro. Que tiene que ver con este diálogo interno. Luego, esto tiene un impacto enorme, literalmente en mis redes neuronales, porque mientras yo más repito algo, más fortalezco esa red neuronal, y lo más lógico es que ante cualquier situación que tenga que ver con esa red, la primera red que se va a activar es esa. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, si yo todo el tiempo estoy diciéndome, yo no sirvo para nada, yo no soy inteligente, yo no soy capaz, no puedo, yo voy reforzando eso solito. Y entonces, cuando yo recibo un desafío del exterior y me dicen, Cintia, tienes que estar en un programa para hablar sobre tu libro, la primera red que está más fortalecida es la que se va a activar. Y yo voy a decir, no quiero ir porque yo no soy suficiente, porque no soy inteligente, porque no soy capaz. Como este síndrome del impostor. Tiene muchísimo que ver con el síndrome del impostor, que va a depender mucho del diálogo que yo tengo. Ahora, esta es la primera etapa. El segundo escalón de impacto tiene que ver con que yo lo pienso, pero también lo digo de mi boca hacia afuera. Por ejemplo, tú y yo estamos conversando y yo digo, oye, ¿sabes qué? Yo creo que yo no sirvo para nada. Y tú me dices, pero amiga, ¿cómo vas a decir eso? No, si es que yo no me voy a animar a ir a la entrevista porque yo creo que no puedo. Ese es un segundo impacto. Entonces, el cerebro no solo me escucha mis pensamientos, sino que me escucha lo que digo. Al verbalizar. Claro. Doble. Entonces, estoy como afincando más esa información. Y en tercer lugar, cuando yo le escribo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un diario, hago journaling y digo, hoy amanecí mal porque perdí una oportunidad y es lógico porque yo no sirvo para nada. Entonces, no solo mi cerebro lo registra, no solo lo escucha, sino que lo lee. Claro. Entonces, son formas distintas de afianzar esa creencia. Y todo comenzó con mi diálogo interno. Entonces, creo que subestimamos mucho las palabras que nos decimos y, por otro lado, somos generaciones muy duras con nosotros mismos, somos muy autocríticos y eso hace que nuestro diálogo interno se vea afectado, sin duda alguna. Claro, yo creo que esta típica frase de que el lenguaje construye realidades es muy real en este sentido de cómo yo me trato finalmente es lo que yo me creo en el hecho de ser persona, ser mujer, ser hombre. Pero también, aparte de esto que tú dices, el momento actual en que nosotros nos situamos, ¿cuánto interfieren también las redes sociales? Muchísimo. Sabes que el otro día estaba hablando con una amiga que tiene hijos adolescentes y yo le decía,
a mí no me gustaría ser adolescente en este momento, No. en este momento del mundo, porque es muy difícil. Si a nosotros, yo trabajo con redes sociales y me cuesta a veces separar lo que es un troll de una opinión verdadera, o no tomarme las cosas personales algunas veces con algunos comentarios. Imagínate un cerebro que está en desarrollo, un cerebro que está buscando quién es, quién soy, a dónde voy, qué me gusta, qué no me gusta. Entonces estamos teniendo, en consecuencia, una crisis de salud mental en todas las edades, pero sobre todo en los niños, niñas y adolescentes en este país, en todo el mundo. Pero en este país en particular las estadísticas son alarmantes. Y en parte porque somos seres multifactoriales y hay muchos factores intervinientes, pero un gran factor es el tema de las redes sociales y las pantallas. Y el problema es que muchas veces no hay un adulto que conozca esa red, que la sepa administrar y por lo tanto yo pueda acompañar a ese niño, niña o adolescente que está en este proceso de conocimiento y de exposición. Claro, importante eso. Y también me gustaría que en esto de no entender o desconocer, hay ciertos mitos que tocamos también en el libro respecto a eso. ¿Cuál fue o cuál crees tú que es el principal mito que existe en torno al cerebro? Mira, además del multitasking, que es uno de los Es tremendo, de los mitos más importantes, por ejemplo, tenemos el gran mito de que muchas veces estamos en el baño, en el espejo, nos estamos arreglando y decimos, ya es demasiado tarde, yo ya no puedo cambiar. Es verdad. ¿No? O por ahí... Voy a llegar atrasada. Claro, o por ahí, ya tengo 60 años, que me voy a poner a estudiar. Y por ahí hay gente que te dice, pero es tu sueño. No, ya es muy tarde. No tengo la capacidad de aprender. Falso. Y de eso hablamos mucho en el libro, de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad nos acompaña hasta el último día de nuestra vida, así tengamos 110 años. Y es una maravilla porque nos permite entender que sí está en nuestras manos la posibilidad de cambiar y, por supuesto, cambiar nuestra vida para siempre, si así lo queremos. Yo creo que eso es súper importante porque uno dice, las personas no cambian. Y tú lo demuestras con hechos de que el cerebro es moldeable y que se puede. Sí, ¿no? Sería muy triste, ¿no? Decir como esta persona es así, nunca puede cambiar, es como no nos da esperanza. Los psicólogos, los que trabajamos en salud mental, no tendríamos trabajo tampoco. Entonces sería muy triste, es un escenario muy negro, muy triste. Y sin embargo, sí, podemos cambiar. Bueno, y entender el cerebro como, claro, parte de que la importancia que tiene el diálogo interno, pero no solo eso, si tú analizas las diferentes cosas en que podemos ayudar a este órgano, es increíble la capacidad que tiene de ir cambiando tu vida. De hecho, yo he tomado muchos de tus consejos y los he estado aplicando en mi día a día y ser más consciente, y de verdad que me ha ayudado montones. Y una de las cosas que se tocan en el libro es la importancia del ejercicio. Sí. Porque el ejercicio finalmente muchas generaciones lo siguen viendo como algo solo estético, pero va mucho más allá del solamente el sentirse bien físicamente, sino que también está acompañado de el estar bien desde el cerebro, quizás también que no se toca. Y dentro del estar bien también toca la alimentación, como todo esto tiene que estar bien para. Entonces, tú tocas te lo tengo de hecho acá, una cita que tú dices, existe un círculo bidireccional entre lo que comemos y cómo nos sentimos. Sí. ¿Qué opinas tú de la importancia que tiene finalmente la alimentación y que pasa desapercibido finalmente en la sociedad, sobre todo en Chile, yo diría? Sí, estoy de acuerdo. Creo que nosotros tenemos que empezar a cambiar ciertos paradigmas que hemos heredado. Tenemos que empezar a dejar de contar calorías y empezar a contar nutrientes, que es diferente. Muy diferente. Cuando yo me enfoco en los nutrientes, tengo una mirada más inclusive positiva sobre mi salud. Lo mismo con el ejercicio que mencionabas anteriormente. A veces, y yo misma me he encontrado en estos diálogos con mis amigas, con mi familia, que digo, me como este pedacito extra de torta, total, después voy al gimnasio y lo quemo. ¿No? Claro. Esas actitudes compensatorias. Súper duras con uno mismo. Muy duras. Entonces es como, disfruta de ese pedazo de torta. O sea, mañana ya vas a ver si vas a ejercitar, etcétera. Entonces, es cambiar mucho la forma de pensar que tenemos, ¿no? De decir, no es comer ensalada todo el tiempo. No va por ahí. Tampoco tiene que ver con ser delgado, que esa es otra cosa. Muchas veces, claro, se ha traducido delgadez
es igual a estar sano. No, en absoluto. Pero ser más consciente, inclusive ser consciente de que no solo es lo que como, ¿vale? Sino es cómo como. Como apurada, estoy haciendo multitasking, estoy nerviosa mientras como. O sea, hay personas que me dicen, Cintia, yo como lechuga todo el día y estoy inflamada. Me siento mal. Es que hay un sinfín de procesos detrás. Exactamente. Entonces, cuán importante creo que es que nosotros como adultos tengamos herramientas, porque al final somos los que traspasamos estas herramientas a los más pequeños. Sí. Y ahí empieza el cambio. Cuando yo primero me empodero en mi salud cerebral para poder empoderar al otro. Completamente. Mira, de hecho, yo cosas que he hecho luego de leer el libro, que hay atención con eso, desde el lenguaje digo, ya no digo más, tengo que ir al gimnasio. Digo, quiero ir al gimnasio. Ajá. Eso a raíz del libro. Y estoy muy consciente a la hora de ir al casino, sobre todo, de qué voy a comer. Porque es impactante lo que influye en los nutrientes y la decisión, finalmente, en el ánimo, en la forma en cómo me planteo las cosas. Entonces, creo que es muy importante, finalmente, la alimentación y el cerebro. Sí, y sobre todo tener en cuenta que hasta hace unos años atrás no lo sabíamos, pero ahora sí sabemos que el 90% de la serotonina, que es un neurotransmisor, un químico que tiene que ver con estados de bienestar, de felicidad, no de placer, de bienestar y de felicidad, se segrega en el intestino, no en mi cerebro. Entonces, por eso existe esta relación bidireccional, porque lo que yo como va a afectar mi estado de ánimo, me guste o no me guste. Inclusive, hay estudios que señalan que dependiendo de la alimentación que yo tengo, yo puedo ser más vulnerable a desarrollar, por ejemplo, depresión o hasta esquizofrenia. Imagínate. Entonces, cuando yo entiendo eso y me hago consciente, porque no es solo saber, sino es hacerme cargo, y ese es el objetivo también del libro, ahí yo empiezo a ver cambios. No haciendo un checklist de decir, esto lo tengo que hacer, esto... No. La invitación es, toma una de las cosas que menciona en el libro e implementala por unos meses. Y yo creo que es impactante el resultado. Qué bueno. Sí, yo creo que es muy impactante y a mí me abrazo mucho el libro el tema de este doble intestino. Yo creo que impacta mucho conocer que toma un rol tan importante en nuestra vida diaria, porque pasa completamente desapercibido. Pasa completamente desapercibido y está 100% no solo relacionado con nuestra salud mental, sino con nuestra capacidad de prestar atención, de memorizar, de aprender, que esto no tiene que ver con lo académico, tiene que ver con la vida misma, toda la vida estamos aprendiendo. Y si nuestro cerebro está funcionando bien, yo voy a tener más probabilidad de aprender, ser resiliente ante situaciones de estrés, como hablábamos antes, a poder resistir ante una pérdida o ante un trabajo desafiante, pero si no cuido esa máquina, que es mi herramienta de trabajo al final del día, es muy difícil que pueda llegar a ese objetivo. Y diría que hoy el principal enemigo de nuestro cerebro finalmente sería el estrés. Sí. Yo creo que actualmente está siendo muy importante. Sí, es muy preocupante y bueno, no es casualidad que hay muchas personas que también se están yendo de las grandes ciudades y dicen, no quiero más, no más y me voy a lugares más tranquilos también. Hay estresores que van más allá de lo laboral. Por ejemplo, esta semana salió un estudio de la Organización Mundial de la Salud donde coloca a la soledad como una pandemia. Las personas están muy solas. Y eso también es estresante para el cerebro, porque somos hechos para estar con otros y aprender de otros. Exacto. Y cuando yo, inclusive puedo estar con muchas personas y estar muy solo. Entonces, cuando me siento en esta situación, el cerebro dice, estás trabajando contra natura, no me estás ayudando. Y eso lamentablemente lo estresa. Cintia, yo creo que ahora me gustaría llevarte a la segunda parte del programa. Sí. Que tiene que ver con una dinámica un poco más lúdica. A ver. Acá te presento nuestro libro. Y con esto damos inicio a la sección del bloque que se llama Érase un emoji. ¡Ay, me encanta! Entonces, esto nace finalmente para dar mayor creatividad a todos los autores y las autoras que vengan. Y vamos a ir sacando de a uno emojis. Okay. La idea es que creemos historias. Puede ser romántica, puede ser de terror, de neurociencia. Bien. Pero ahí queremos ver tu creatividad en el momento. Wow, ¿Qué te parece? Me encanta. Me encanta. Abierto el desafío. Ya, vamos aquí a abrir nuestro libro y
Ya, cerrando los ojos ahí, que saques A ver. un emoji. Vamos a ver cuál sale. Ay, mira, Ya. justo. Un doctor. Un doctor. Otro más, saquemos el tiro, otro más. Vamos a sacar otro más. Vamos a sacar ahí los 5. Un pollito. Un pollito. El tercero va saliendo y es Una bomba. una bomba. Ay, No qué- me puedo imaginar qué va a salir de esta historia. Caramba. El cuarto, un osito. Un osito de peluche. Y el quinto, Ah, caramba. un elfo. Una elfa. Un hada. Bien, wow, me encanta. Veamos qué podemos crear. ¿Tiene que estar en este orden? Como tú quieras. Como yo quiera. Como tú quieras. Queremos Muy ver esa capacidad bien, creativa. Muy bien, me encanta. ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? Recordemos, a ver cómo lo ordenamos. Bien, lo estoy ordenando con primero el médico, Ya, después la elfo, ya. el osito de peluche, una bomba y un pollito. Me encanta. Somos todos oídos. Bien, bueno. Había una vez un médico que tenía dos grandes pasiones. Su primera pasión era poder trabajar con sus pacientes y poder darles una mejor salud mental, porque era psiquiatra, eso me olvidé decirlo. Pero su segunda pasión era leer, leer libros de ficción, porque al ser médico pobre tenía que lidiar con realidades muy duras. Me imagino. Entonces, la lectura hacía que él pudiese de alguna manera disociarse y separar tanta carga emocional que tenía todos los días después de volver del trabajo. Y lo hacía a través de la lectura. Y un día se encuentra con un libro con una tapa muy llamativa, una tapa de color azul, con la figura, con el rostro de una elfo, con unas orejas muy puntiagudas, con unos ojos muy pronunciados, tenía una diadema en su cara, en su cabeza, tenía un vestido de color verde. Y era interesante porque le llamó la atención esta carátula del libro, porque esta elfo tenía en su mano un osito de peluche. Un osito de peluche, Sí. me encanta. Y dijo, ay, mira qué tierno, mira qué interesante, una elfo con un osito de peluche. ¿Qué pasó? Y empezó a leer el libro y la verdad es que la trama era impresionante. Y era tan atrapante que no podía dejar de leer y dijo, no, este libro es una bomba. Este libro es impresionante. No lo puedo creer. Me estremece. Esto se lo tengo que contar a los pacientes porque me está cambiando la vida. Y entonces, estando en la lectura, dice, ay, acabo de recordar que ya se está ocultando el sol y eso me va a ayudar, si salgo, a que mi cerebro empiece a generar esa melatonina que necesito para poder dormir más tarde. Y salió a su patio y se sentó en una reposera con su libro de ficción sobre la elfo con su osito de peluche, que era una bomba. Y estando leyendo en su reposera, se dio cuenta de que se le habían salido los pollitos del gallinero. Y el pobre dice, ay, bueno, voy a tener que dejar de leer este libro, voy a hacer una pausa. Y entonces se tomó el tiempo para recoger a los pollitos que habían salido, a saludar a sus gallinas y entonces comenzar su rutina para después ir a descansar. Cintia, estoy impactadísima de la capacidad de creación. En ningún caso yo lo habría hecho de esa manera. Ahí los invitamos a que comenten, yo creo, del 1 al 10, ¿cómo les parece esta historia? Ay, mi cerebro está así sacando humito. Ahí activamos el estrés, todo. Sí, pero un buen estrés, un buen estrés positivo. Sí, sí, sí. Cintia, yo creo que más que agradecidos y agradecidas quienes te escuchamos hoy, creo que el cerebro es uno de los órganos más importantes, si no el más importante, yo creo, de nuestro cuerpo, y que es necesario hablar de él, del impacto que tiene y de la importancia que tenemos que darle siendo responsables de nuestro cuerpo. Sí, totalmente. Yo te quiero agradecer por el espacio, por la oportunidad de poder conversar de estos temas que si no lo hacemos aquí, ¿dónde se van a hacer? Así que muchísimas gracias y los invito a todos a leer el manual. Por supuesto, acá tenemos el libro.
Así es, lo pueden encontrar en todas las librerías y feliz de recibir también el feedback de la gente. Si estás interesado en que yo en el futuro pueda escribir otro libro y pueda continuar hablando de este tema, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué te faltó en este primero? En el segundo lo vamos a incluir, se los prometo. Me encanta. Ahí está la invitación entonces, a que comenten, que nos lean, por supuesto, y muchas gracias por acompañarnos. A ti. Chao, chao. Los libros que leo.